¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Espero que estén bien, que se encuentren bien. Estamos continuando en esta serie de economía del cielo, una economía que no entra en crisis. Y creo que es un tema cada vez más relevante según vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y también entendiendo y recordando lo que Dios nos dice en su palabra que va a suceder antes de que Él regrese, y conociendo y sabiendo y teniendo el testimonio del Espíritu Santo que Él está a las puertas. No es de extrañar que las cosas a nuestro alrededor, especialmente en el aspecto económico, se compliquen. Pero gracias a Dios que su palabra nos enseña a vivir de una manera más elevada, superior, como en esta serie estamos hablando de la economía del cielo. Anteriormente, y si recordamos, haciendo un poquito de memoria, hablamos en la sesión pasada sobre algunos principios o el principio fundamental de la economía del cielo que tiene que ver con el dar. Así como la economía se basa en esta tierra en muchas otras cosas, la economía del cielo tiene un eje rector, tiene un principio practicante, tiene una verdad rectora que es el hecho de dar, el principio de dar. Pero no solamente hablamos anteriormente de el dar, sino también de hacerlo de la manera correcta. Porque no es suficiente solamente el hecho de hacerlo que está bien, sino hacerlo bien, de la manera adecuada para que dé un fruto y un fin que esperamos. Y bueno, el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar desde mi criterio y punto de vista, de la primera manera de dar bien, que tiene que ver con un tema por demás interesante, que es el diezmo. Y algunos cuando escuchan esta palabra, se escaman, otros se ponen duros, se ponen rígidos, otros, ¿verdad? Simplemente dicen, wow, quiero aprender más, yo espero que tú seas de esos. Pero hoy vamos a hablar un poquito del diezmo, porque bueno, es un tema por demás muy amplio, que no nos daría el tiempo en una sesión como la tenemos con la intención en estos espacios para poder hablar a profundidad de ellos, pero voy a tratar de hablar las cosas que creo que son relevantes para ayudarnos a entender este principio y poder practicarlo. Este principio, esta verdad del diezmo que tiene que ver con el dar, porque damos nuestros diezmos, entregamos nuestros diezmos, ¿verdad? Este principio que tiene que ver con el diezmo es muy controvertido para muchas personas, en especial porque nos damos cuenta que toca algo que es sensible para todos los seres humanos, desde mi opinión, que tiene que ver con el dinero. El dinero es un tema sensible, independientemente de que si lo relacionamos el día de hoy con el diezmo, que tiene que ver obviamente, el tema del dinero siempre ha sido un tema complicado para cualquier tipo de relación, incluyendo, por ejemplo, la relación más cercana, más íntima, más comprometida, de más confianza, que se supone que es el matrimonio. Muchos matrimonios tienen muchos conflictos precisamente por el tema del dinero. Entonces, no es de extrañarse que hasta cierto punto el diezmo luego llegue a ser un tema un poco difícil de digerir para algunos, porque está relacionado en nuestro contexto, en nuestros días, aplicando la Biblia para nuestros días, el día de hoy, precisamente con este tema del dinero. Por lo mismo, nos damos cuenta que muchas personas han buscado 1001 pretextos, ¿verdad? Y los podemos ver en las redes sociales, en diferentes opiniones, en YouTube, etc. Y yo te recomiendo que no lo hagas porque realmente luego eso contamina nuestro corazón, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que las personas en general que se resistan a este principio buscan muchos pretextos para no hacerlo, para justificar su negativa ante esta verdad que realmente, si analizamos la Biblia, vamos a confirmar que es algo que los hijos de Dios debemos practicarlo, debemos hacerlo y hasta nos conviene. ¿Y por qué? Para entrar un poquito más en el tema, ¿por qué es tan importante esta verdad? Porque el diezmo, escucha, el diezmo, el practicar, el dar el diezmo, es un ataque directo a uno de los amores o ídolos, que uno pensaría que no hay idolatría en este tiempo, pero sí lo hay, ídolos más fuertes en nuestro corazón, que tiene que ver con las riquezas. Lo voy a repetir, el diezmo es uno de los ataques directos a uno de los principales amores que hay en nuestro corazón, o de los principales ídolos que están en nuestro corazón.
Esto no quiere decir, escucha, que las riquezas sean malas en sí. Las riquezas no son malas en sí porque vemos en la Biblia que muchos hombres de Dios fueron riquísimos. Podemos hablar de Abraham, que era riquísimo, el mismo Hijo de Dios. Jesús no era alguien pobre, al contrario de lo que muchas personas llegan a pensar. Jesús no era alguien pobre si lo analizamos a profundidad. Entonces, las riquezas no son malas en sí, sino que el problema, el pecado, escucha, el ídolo en nuestro corazón tiene que ver con amar las riquezas. O quizás dicen, no, es que no amo las riquezas, etc. Bueno, con buscarlas como una prioridad en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros empataríamos, o si somos sinceros, honestos, ¿verdad? A veces ahí veríamos que nuestro corazón nos engaña. Por eso escrito está en Jeremías que el corazón es perverso y nos engaña más que cualquier otra cosa. Este tema de las riquezas que compiten en nuestro corazón es tan importante, es tan fuerte que el mismo Jesús especificó que las riquezas o el amor al dinero, porque ya vimos que no es necesariamente el hecho de tener riquezas, sino de el amor al dinero, el amar las riquezas, es aquello que puede competir con Dios por nuestro corazón. No debería ser así. Si somos hijos de Dios, si somos personas sensatas, hasta lógicas, no debería haber algo que pudiera competir en nuestro corazón para que Dios tuviera el primer lugar o para que Él fuera el dueño total de nuestro corazón. Pero Jesús especifica que hay algo que compite, y este es la riqueza o amar las riquezas, amar el dinero. Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, palabras de Jesús: ninguno puede servir a dos señores. Escucha por qué. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Está hablando aquí de amor. Está hablando aquí de servicio que tiene que ver con amor, que lo pudiéramos relacionar de muchas maneras. Dice, aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego especifica a qué se está refiriendo. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y no está hablando, repito, redundo, ¿verdad? Que las riquezas como el hecho de que tener muchas cosas, sino que amemos eso, prioricemos eso, el enfoque de nuestra vida esté en eso. Quizás algunos se pudieran resistir y pensar, ¿verdad? Como yo alguna vez lo hice, que esto pues yo no lo practico, ¿no? Yo tengo toda la vida en Cristo, etc. Pero quiero compartirte una trampa que luego nuestro corazón nos hace. No hace falta tener riquezas o ser rico para que esto se vuelva un ídolo en nuestro corazón. Porque a veces pensaríamos que no, pues eso es con lo que van a batallar los ricos, por eso mejor pobre, por eso, no, eso es un engaño, porque escucha, pues no tenerlas y amarlas o priorizarlas se llama codicia, y eso ya en sí es un pecado. Los 10 mandamientos hablan de no codiciarás. No la tienes, pero la deseas, la amas, la procuras, y entonces eso es un pecado. Y tenerlas y amarlas, priorizarlas, cuidarlas, que sea nuestra vida gire en torno a eso, se llama avaricia, lo cual también es un pecado. Entonces, no hace falta que tú y yo seamos ricos o consideremos que queremos en esa categoría para creer que uno no va a batallar con eso en su corazón. No, tanto como el que tiene riquezas como el que no tiene, pero ambos las aman, las procuran, las priorizan en su vida, esto es un ídolo en el corazón de esas personas. Y eso nos pasa a todos. A mí me ha llegado a pasar. Por eso Jesús no lo dice en vano, y por eso la importancia de la práctica del diezmo. Respondiendo a algunas de las preguntas, que esto nos va a ayudar a profundizar un poquito, ¿por qué muchos se oponen al diezmo? Yo quiero hablarte de 4 razones, probablemente haya más, pero vamos a hablar, a mi criterio, de las principales. La primera razón por la cual muchos se oponen al diezmo es porque, ya lo vimos, aman el dinero, aman las riquezas. No quieren darlo, no quieren entregarlo, no quieren rendir una parte de ellos, se sienten, les duele el codo, como queramos expresarlo, porque en su interior, lo quieran o no lo quieran reconocer, aman el dinero o se sienten seguros con el dinero. Y ese amor, para profundizar y analizar nuestro corazón, que te invito el día de hoy a hacerlo, ese amor se ve reflejado, escucha, en el tema de sus conversaciones. Todo el tiempo tiene que ver con dinero. Se preocupan por él,
dinero. ¿Y qué cuánto le costó esto? ¿Y qué hora van a hacer esto? Y todo redunda en sus conversaciones a el dinero o las cosas materiales. También, ¿cómo lo podemos ver reflejado? En que el objetivo de sus acciones es el dinero. Hago esto para conseguir dinero. Y ese es el principal objetivo. ¿Cómo también se ve reflejado esto? En que las razones de sus esfuerzos tienen que ver con el dinero. Me esfuerzo para esto, me esfuerzo para mejorar, me esfuerzo para tener una mejor casa. Ahora, ¿tiene algo de malo eso? No. Pero cuando esa es la razón de tus esfuerzos, ese es el por qué te desvives, entonces aguas, porque eso te puede estar desviando en tu corazón. Cuando la constante en los pensamientos de una persona es el dinero, también eso es amor al dinero. Cuando la prioridad de las metas que nos ponemos en nuestra vida a manera personal tiene que ver con el dinero, híjole, déjame resumirlo de esta manera. Si todo lo que hemos hablado, las conversaciones, las acciones, los esfuerzos, los pensamientos, las prioridades redundan en lo material o en lo económico, la raíz es amor al dinero. Por eso al diezmar estamos atacando esto y estamos diciéndole a Dios, diciéndole a nuestro alrededor y recordándonos y diciéndonos a nosotros mismos que amamos a Dios sobre las riquezas y sobre todo lo material o todo lo que este mundo pueda ofrecer. Por eso es tan importante el principio del diezmo, porque va a poner un orden correcto en nuestro corazón. Ahora, puede ser que alguien diezme, ¿verdad? Pero tenga otras cosas en su corazón, no lo haga de la manera correcta. Por eso vamos a, en un momentito más, tratar de hablar de la manera correcta del diezmo, pero quiero hablarte un poquito de esto, por eso quería profundizar un poquito en esto. Entonces, razones por las cuales una persona no diezma o se resiste el diezmo, pues porque ama el dinero o ama los recursos, ama las cosas materiales. Segundo, razón principal, por miedo. El miedo, si somos sinceros, es uno de los principales paralizadores de las personas. Muchos de nosotros nos hemos quedado estáticos, congelados, inmóviles por el miedo. El miedo es algo que nos incapacita de avanzar. A veces tenemos que llegar allá y sabemos que hay algo bueno esperándonos de este lado, pero nos quedamos paralizados porque hay algo que en ese momento estamos sintiendo, pensando, algo que nos impide por miedo avanzar. El miedo nos impide crecer, el miedo nos impide aprovechar oportunidades, el miedo nos impide comprobar y ver que Dios es bueno y que Dios nos va a proveer. Muchos no dan porque tienen miedo de que les vaya a faltar y el miedo nos paraliza de ver cómo Dios nos va a sustentar y nos va a dar cuando le damos a Él los diezmos. El miedo ahora puede ser en muchos casos y de una manera personal justificado quizás por alguna experiencia. O sea, como dicen por ahí, la burra no era arisca, sino que se hizo o la hicieron, ¿verdad? Quizás has tenido una experiencia que te hace tener miedo y por eso te cuesta trabajo diezmar, o quizás por el trasfondo te enseñaron de cierta manera tu contexto en el pasado, o quizás tu contexto del presente, la situación que se está escuchando, la crisis, que si ya subió esto, que si la gasolina, que si eso, tantas cosas pueden justificar ese miedo. Pero escucha, recordemos esto: todos los principios de la economía del cielo que hemos estado hablando y que hablaremos, que tiene que ver con el dar, en este caso dar diezmos, el diezmo se da con fe, se da por fe y se da para fe. Eso significa que no nos vamos a mover por lo que sentimos, por lo que pensamos, sino por lo que creemos y abrazamos y hemos decidido creer de Dios, en Dios. Y hablamos abundantemente un poquito de esto, así que si quieres profundizar puedes ver algunas sesiones anteriores donde hablamos de la fe y por qué la fe es necesaria como un fundamento en la economía del cielo. Porque cuando damos diezmos tenemos que darlos con fe. No diezmamos porque tengamos, sino porque confiamos. Algunos se paralizan o se limitan a diezmar porque dicen, no, pues no tengo que... No diezmamos porque tengamos, sino porque confiamos. No diezmamos porque tendremos, sino porque honramos a quien lo damos.
No diezmamos por obligación o por amenaza. Es que ahí siempre nos piden, siempre. No obligamos, no diezmamos por eso, sino porque realmente, escucha, entendemos que es el diezmo. Eso nos lleva al tercer punto, por el cual a veces las personas no diezman, que es por falta de entendimiento. No entender o no estar dispuesto a entender, que puede ser en algunas cosas que por más se les explica se resisten, no entender ni estar abierto a entender es uno de los estorbos o limitantes más comunes en los cristianos que tienen tiempo. También en los que quizás están conociendo apenas, pero diría, si alguien tiene tiempo y en la congregación seguramente se te ha enseñado y quizás no quieres entender. Por eso quiero hablar algunas verdades, principalmente 3, para ayudarnos a entender por qué es importante el diezmo o de dónde nace el diezmo, para que no sea una raíz o un estorbo y no diezmemos por falta de entendimiento. Número 1, un inciso que se deslinda de esta tercera razón por la cual uno no diezma, que es la falta de entendimiento. Para atacar esto, quiero decirte que, número 1, la raíz del diezmo es la honra. Diezmamos por honra. La primera vez que la Biblia habla del diezmo fue con Abraham en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, donde dice que Abraham venía de una guerra donde había conquistado, había vencido, le sale a su encuentro Melquisedec, lo bendice, parte el pan y todo, y entonces Abraham, escucha, no bajo la ley, porque la ley no existía, eso iba a venir después con Moisés, y Moisés es un descendiente de Abraham, no por la ley, no bajo la ley, no por obligación, porque Melquisedec lo obligó o se sintió presionado a Abraham, no por miedo, porque dice, no, si no lo hago, algo me va a pasar, o quién sabe, no, ni siquiera por instrucción o sugerencia, o porque se le insinuó Melquisedec, no, por ninguna de estas razones, sino porque Abraham honró a Dios al entender que Melquisedec representaba a Dios. Dice que era sacerdote y rey. Abraham entendió que este personaje representaba a Dios, esta persona que le salió a su encuentro y que lo bendijo representaba a Dios. Entonces Abraham, por honra, porque quiso, porque le nació, diezmó. De ahí entendemos esto. La raíz del diezmo es la honra. Y eso es antes de la ley. Eso no tiene que ver que si es del Antiguo Testamento y todo eso. Bueno, Génesis, pudiéramos decir que es el pre del Antiguo Testamento, porque Génesis habla de todo lo que era antes de la ley, después de ahí empieza Éxodo, y después dice todo lo que es la manera, las leyes, etc. Y algunos se justifican en eso. ¡No! La raíz del diezmo es por honra. Si tú y yo honramos a Dios, y de eso se trata la relación con Dios, vamos a diezmar. Si tú y yo entendemos eso, lo vamos a hacer. Eso debería ser suficiente. Pero si no, ¿verdad? Déjame hablarte una segunda razón. El diezmo nos enseña el temor de Dios. No a temerle a Dios, sino más bien yo diría el temor de Dios. Porque algunos le tienen miedo a Dios, pero Dios no quiere que le tengamos miedo, sino más bien, escucha, el temor de Dios tiene que ver con respeto, con honra, con darle su lugar, con considerarlo a Él sobre todas las cosas. El temor de Dios no es cualquier cosa. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios no es cualquier cosa. Yo lo vería como una llave, por intentar de aterrizarlo o explicarlo de una manera práctica. Una llave. La llave a una relación correcta con Dios. La llave a una vida que nos va a permitir vivir en integridad, no perfectamente, no que no fallemos, pero sí buscar vivir de una manera íntegra. Una llave a una serie de promesas impresionantes que tienen que ver con el tema del temor de Dios. Por sí solo es un tema que nos tomaría mucho tiempo, pero yo te invito a investigar, si tienes tiempo, si lo quieres hacer, todas las referencias en la Biblia donde habla del temor de Dios, y vas a ver que hay un montón de promesas, recompensas, resultados de lo que produce el temor de Dios. Deuteronomio 14:23 dice que el diezmo era algo que el pueblo de Dios tenía que hacer entrando a la tierra prometida, entrando a esas promesas que Dios nos da, a esa nueva etapa. El diezmo era algo que tenía que hacer, traer sus diezmos de los granos, de los frutos, etc.
etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, para que aprendamos o que nos ha enseñado a temer a Dios, a darle ese respeto, considerarle, darle ese lugar. Entonces, si entendemos que el diezmo nos está enseñando a relacionarnos de la manera correcta con Dios, debería ser razón suficiente, porque si somos hijos de Dios o realmente queremos tener una vida con Dios, un cristianismo, eso se trata de una relación, no una religión. Por eso se trata de relacionarnos con Él correctamente, y para eso es necesario el temor de Dios, y el diezmo nos enseña, entre muchas otras cosas, a temer o el temor de Dios. Alguien dé un aplauso a Dios, diría mi padre, ¿verdad? Entonces, el diezmo nos enseña el temor de Dios. Número 3, para crecer en el entendimiento y que no sea un pretexto para no hacerlo, el diezmo tiene promesas únicas y especiales, ¿verdad? Si no lo hacemos porque valoramos a Dios o porque queremos una relación con Él, que eso ya debería ser suficiente, hasta por conveniencia, diría, porque el diezmo tiene promesas únicas y especiales en la Biblia. Malaquías capítulo 3, ese famoso versículo dice: traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas, varias bendiciones. Dice: reprenderé al devorador. Muchos coinciden en que el devorador, escucha, es algo que tú y yo no podemos vencer, sino que Dios lo reprende cuando tú y yo diezmamos. Cuando tú y yo diezmamos, el devorador, aquello que hace que a veces no nos rinda, Dios lo quita, lo reprende. Es algo que solo los diezmos lo quitan de nuestra vida. Bueno, Dios, a través de esa entrega que nosotros hacemos de los diezmos, ese dádiva, ese dar de los diezmos, Él lo hace. Dice: reprenderé por ustedes al devorador. Dice: abriré las ventanas de los cielos. O sea que en el cielo hay ventanas para que sean derramadas sus bendiciones. Hay tantas cosas que Dios nos quiere dar y que se abren las compuertas, podemos accesar a eso, o puede venir a nuestras vidas cuando tú y yo diezmamos. Dice que nos hace tierra deseable, y además garantiza que estamos en un pacto con Dios, es decir, en una relación donde un pacto, a diferencia de un contrato, en un contrato uno busca exigir sus derechos, las cláusulas para saber qué le conviene, pero en un pacto, una de las características de un pacto que hemos aprendido en nuestra casa Tribunal es que el que está en pacto va a buscar el bien del otro, va a procurar el bien del otro. Por eso, cuando estamos en pacto con Dios, nosotros procuramos agradarlo a Él a través de lo que hacemos, pero lo impresionante es que Dios busca nuestro bien. El diezmo es una señal de ese pacto que tenemos con Dios, de ese compromiso, de esa relación donde Él procura nuestro bien. ¡Qué impresionante es esto! Ahora, por si fuera poco, la única vez en la Biblia donde dice que Dios le probemos, vamos a tratar de explicarlo así, dándonos a entender que Él pone su nombre y su reputación en juego, es cuando diezmamos. Dice: traigan los diezmos al alfolí y probadme. Ahora en esto, si no abrir las ventanas de los cielos, pruébenme. O sea, Dios está poniendo en juego sobre la mesa su nombre, que es grande y temible, poderoso, su reputación, que Él nunca ha fallado, si tú y yo diezmamos. ¡Wow! Eso debería ser suficiente si lo entendemos para empezar a practicar los diezmos. Así que a veces es por falta de entendimiento, pero el día de hoy ya hemos hablado de que el diezmo es una honra. Si tú y yo honramos a Dios, valoramos a Dios, hay que diezmar. El diezmo nos enseña a temer a Dios, ¿verdad? Nos enseña a respetarlo. Si valoramos esa relación con Él, de poder, no solamente que lo valoramos como persona, si está en relación con Él, que de eso se trata la vida cristiana, debemos diezmar. Ahora, también el diezmo tiene promesas únicas. Si queremos esas promesas y esas bendiciones, que Dios hasta dice: mira, para que veas que te amo, que quiero que te vaya bien, hazlo. Te lo casi, no lo dice así, pero te lo juro, ¿no? Por decir así, ¿no? Te lo juro por mí mismo, probadme en esto. Debemos diezmar. Por eso es importante. ¿Por qué? Cuarta razón por la cual a veces las personas no diezman, y es muy entendible, por abusos y malos usos de lo que se da en los diezmos o en los recursos. Y yo no voy a ignorar, sino que considero que es verdad y no niego que ha habido muchos casos en los que ha habido malos usos de lo que se da en las congregaciones. Y hay muchas historias quizás que se hablan de esto, que se saben de estos temas. Pero quiero decir algo ya de hoy, creo que es muy importante y le pone una verdad a todo esto. El mal uso no justifica el desuso.
sino el correcto uso es lo que se necesita hacer para que un principio funcione. Déjame decirte esto, que se le haya dado un mal uso al tema de los diezmos, que se haya pervertido, que se haya diluido, se haya malentendido por las malas prácticas, no justifica el hecho de no hacerlo. La solución no es hacerlo, déjame decirlo de esta manera. La solución a los malos usos y abusos no es el desuso, sino el buen uso. Espero que ayude a recordar. La solución a los malos usos y abusos de un principio de la verdad del diezmo no es el desuso, sino el buen uso. Por eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Nosotros hay que hacerlo enfocado. Por eso, déjame hablarte de algunas verdades generales del diezmo. Digo, por el tiempo no podemos profundizar tanto, pero espero que esta sesión te esté ayudando y la podamos compartir con nosotros para entrar en esta economía del cielo que tiene que ver con el principio del dar, y la manera fundamental, pienso yo, es a través de los diezmos, ¿no? El diezmo nace por honra, y el honrar, pienso yo, que es una necesidad. El diezmo es una bendición, nos da acceso a bendiciones. Y el diezmo, a causa de que Dios nos ama, quiere bendecirnos, quiere que tengamos una buena relación con Él, lo convirtió en un mandamiento para asegurar que la bendición esté sobre nuestras vidas. Como que Él convirtió en un mandamiento el hecho de que le amemos. Digo, no debería ser como te obligo a que me ames porque debería ser algo, pero Él, sabiendo que somos imperfectos, que vamos a fallar, lo pone como un requerimiento, no porque nos quiera obligar, sino porque realmente Él quiere que nos vaya bien. De la misma manera pudiéramos entender que Él convirtió en un mandamiento el diezmar, porque está en la palabra de Dios, está en Deuteronomio, está en Levítico, donde habla de que uno tiene que diezmar, ¿verdad? Que no debemos presentarnos delante de Dios, etcétera, con las manos vacías, etcétera. Pero Él lo convirtió en un mandamiento para asegurar la bendición sobre nuestras vidas. Qué hermoso y qué bueno es Dios cuando lo entendemos de esta manera. Ahora, algunas verdades prácticas sobre el cómo. El diezmo, escucha, se da a Dios. Muchas personas dicen, bueno, pues le doy el diezmo al pastor. Bueno, se le entrega a un pastor, a una persona en una congregación, pero escucha, se dirige a Dios. Se enfoca a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios no va a venir en persona a recibirte los diezmos. Dios no bajó en persona, no hizo que Abraham subiera, sino que Él tuvo que encarnarse en una teofanía, en Melquisedec, para que Abraham le pudiera dar los diezmos. Es decir, que Dios pone a personas físicas para que les entreguemos los diezmos, pero son dirigidos a Dios. Abraham reconoció en Melquisedec a Dios. Nosotros reconocemos en un lugar, en una persona, cuando entregamos los diezmos en una congregación, a Dios. Por eso lo dirigimos a Dios. La pregunta es: ¿a quién tú se lo das? ¿Se lo das a una organización? ¿Se lo das a una persona? ¿A quién se lo estás dirigiendo? ¿O se lo estás dando a Dios? Por eso la segunda verdad es muy importante. El diezmo se da en tu casa espiritual. Dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde era un lugar donde se depositaban, pero estaba dentro de la casa de Dios, donde la gente iba a adorar. Tú y yo tenemos una casa espiritual en donde entregamos nuestros diezmos. Nuestros diezmos no se dan a los pobres, no se dan para una obra de caridad, no se dan a un amigo. Los diezmos se dan a Dios y se dan en la casa espiritual donde Dios nos ha plantado. El diezmo se destina para el sostenimiento de la obra de Dios. Lo dice Malaquías capítulo 3: y haya alimento en mi casa. Ahora, en el principio vimos que la raíz o el motivo no debe ser ese, bueno, para que tengan para el papel de baño. No, pues bueno, sí ayuda, gracias a Dios que se usa para eso, pero no es el motivo por el cual hacemos, ni a que la persona que lo estamos dirigiendo. Ya hablamos de eso, pero se usa para eso, en lo práctico, y hablamos con claridad para que se pueda entender. Ahora, escuchemos esta verdad es importante. El diezmo es el 10% de todos tus ingresos, no es ni menos ni más. Es el 10%, eso es una medida justa para todas las personas, porque el 10% es lo mismo, ¿verdad? En porcentaje, es equitativo, es justo para una persona que recibe más que una persona que recibe menos, es el mismo porcentaje. El diezmo es justo en ese aspecto, pero el diezmo es el 10%, ni más ni menos, de todos tus ingresos. Algunos piensan que dando el 8% es el diezmo, o dando más, ya, no, o sea, no se puede, el diezmo es el 10%. Ahora, lo correcto, cuando profundizamos en esta verdad, es que
es diezmos. No es un diezmo, sino varios. El 10% de todos tus ingresos. Es decir, que si tú percibes de varias cosas, por decir, tú tienes un trabajo donde tienes un ingreso fijo, pero también de repente haces chambitas, haces esto y recibes, etc. De todos tus diferentes fuentes de ingresos vas a diezmar. Por eso son diezmos. De hecho, Malaquías dice, traigan sus diezmos, no su diezmos. Hablan de que son varios. Eso es una verdad importante, porque muchas personas diezman de una cosa, pero no de todo. Lo que perciben, el principio completo es de todas las cosas. El diezmo, ahora también importante, el diezmo es la primer décima parte de todos tus ingresos. No es la segunda, ni mucho menos la última, porque es un aspecto de honra, es un aspecto de valoración, no es un aspecto de pues te doy, pues porque sí, no, porque ya vimos que el principio es la honra. La razón es esa, valorar a Dios, una correcta relación con Dios. Si Dios es quien se supone que debe ser nuestra vida, no le vamos a dar lo que sobra, no le vamos a dar lo desgastado, no le vamos a dar lo segundo. Él debe ser lo primero y lo mejor, lo más importante. Por eso el diezmo es la primer décima parte, y eso te va a activar el principio de fe, porque voy a creer que con el 90% que me resta me va a alcanzar, Dios lo va a bendecir, porque si no, pues bueno, a ver si alcanza Dios. No, así no funcionan los principios de la economía del cielo, y hablamos que es por fe, y para que sea por fe tiene que ser la primer décima parte. De lo contrario no es fe, es quizás administración. Pero para que sea fe, tiene que ser la primer décima parte. También eso habla de honra, de primicia, de valoración, que ya hemos redundado en eso. Ahora, para cerrar, hay mucho que decir, pero trato de abordar de manera general lo que creo que nos va a ayudar. ¿Jesús diezmaba? Claro que sí. Mateo 23:23. Hay ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Ay, eso está diciendo Jesús. Escuchen, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Fíjate esta expresión, que es lo que le da sentido a esto, y que da a entender que Jesús lo hacía. Esto era necesario, esto se tiene que hacer, esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Jesús no abolió o caducó el diezmo, sino que lo confirmó y lo puso a la par, porque dice a la par, sin dejar de hacer aquello. Es la expresión que Jesús usa. Lo puso a la par de las cosas que debemos seguir practicando cada uno de nosotros en este día, como la justicia, la misericordia y la fe. Creemos que debemos seguir practicando eso, que de eso de alguna manera habla el Nuevo Testamento, de vivir de una manera justa y piadosa, con misericordia y con fe. Claro, no debemos dejar de hacer esto, como tampoco dice dejar de hacer lo otro, que es diezmar. También, como debemos practicar la justicia, la misericordia y la fe, tenemos que practicar el diezmo. El diezmo sigue vigente, y Jesús lo practicaba. Si Jesús no falló en la ley, significa que él diezmaba. Ahora, él lo hacía de la manera correcta y perfecta. Y escucha, esto es muy importante. Como cualquier principio, práctica o disciplina, los resultados muchas veces no son inmediatos, pero son seguros. ¿Qué te quiero decir esto? De una manera lógica, ¿cómo esperamos que por el hecho de a veces diezmar una vez ya se corrijan 10 años de no hacerlo? A veces, pues no funciona porque yo diezmé y no pasó nada. Bueno, si tú tienes 20 años comiendo mal, no por un día comer bien o hacer ejercicio ya vas a tener resultados, ¿o sí? Claro que no. Ahora, yo sí creo que Dios es poderoso y milagroso, que puede hacer un milagro y cambiar la situación, revertir la situación y sanar y reprender al devorador y abrir la puerta para accesarnos a todas esas bendiciones. Claro que yo lo creo, pero yo he visto que principalmente lo que Él busca hacer es que tú y yo lo hagamos constantemente, practicar el diezmo, y entonces va a haber un resultado eventualmente, porque si tú lo haces va a haber un resultado. La Biblia no falla, la clave está en la constancia, en la práctica, no en hacerlo solo una vez o hacerlo de vez en cuando, no en hacerlo constantemente para que haya un resultado, porque esto concuerda con el propósito del diezmo. Si tú y yo lo hacemos constantemente, estamos hablando de que realmente confiamos en Dios, de que le honramos a Él y de que somos fieles a Dios. ¿Qué es lo que Dios busca realmente con el diezmo? Porque a Dios no le hace falta que tú y yo le demos. Lo que Él busque precisamente en esa relación con nosotros es eso,
que confiemos en Él, que lo honremos y que seamos fieles con Él. Y de eso se trata los diezmos, entre muchas otras cosas que pudiéramos ahondar. Ahora, para concluir, el diezmo es la base de los principios para dar bien. Si no diezmamos bien, si no lo hacemos con el motivo correcto, de la manera correcta, aquí hablamos un poquito de eso, si quieres puedes regresar después y cuando hablamos de la décima parte, la primera décima parte, etcétera, y los motivos correctos, que tiene que ser por honra, bla, bla, la relación, el temor de Dios, todo eso, entre otras cosas, porque este tema podemos ahondar un poquito más. Si no diezmamos bien, lo más probable es que tampoco vayamos a dar bien lo que sea que demos, ofrendas, porque seguramente lo vamos a terminar haciendo. Digo, puede haber excepciones, pero lo más probable es que lo hagamos por motivos equivocados, por obligación, por miedo, por quedar bien, porque todo el mundo lo hace, no quiero que, por aparentar, por mil razones equivocadas y no la correcta. Y probablemente, seguramente lo que demos lo vamos a hacer sin fe, porque algo que fortalece la práctica del dar con fe es el diezmo. Número 2, si no diezmamos lo que damos, no vamos a tener la garantía de la bendición. Y es como querer sembrar en un campo no preparado. Ya hablamos de eso anteriormente. A veces estamos dando y no vemos un resultado, pero la pregunta es, ¿diezmas? A lo mejor das limosnas, das lo que te sobra, etc. Pero ¿diezmas? El diezmo nos prepara y abre el acceso a las bendiciones y las ofrendas multiplican porque es lo que Dios bendice. Déjame decirlo de esta manera. El diezmo es una llave, abre la puerta, pero es necesario pasarla. Esto lo podemos entender como ofrendar. Muchos abren solo la puerta, pero no pasan al otro lado. Muchos diezman, pero como no ofrendan, pues no accesan a la bendición de Dios. Otros quieren pasar al otro lado sin abrir la puerta, es decir, ofrendan, pero no diezman. Es necesario tanto lo uno como lo otro. Diezmar, yo diría primeramente, por eso digo que es el fundamento, el principio de dar bien, diezmar y después ofrendar. Abrir la puerta y pasar. Por eso considero que el diezmo es la primera manera de aprender a dar bien en una economía del cielo, una economía que no entra en crisis. Creo que ese tema es más que relevante, hay mucho más que hablar, pero he ahondado un poquito, me he tardado un poquito más de lo normal, porque creo que este tema es importantísimo, era importante mencionar todo. Solamente quiero terminar animándote a probar que Dios es fiel y verdadero. Dios pone en juego su nombre y su reputación si tú diezmas. Dice, pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos, si no reprenderé. Prueba a Dios, ahora, hazlo bien, busca hacerlo bien, constantemente, y comprueba que Dios es verdad y que estos principios de los cuales hemos estado hablando son verdad. Nos vemos en la próxima sesión, donde hablaremos sobre más verdades y más principios para dar bien.